Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo, presenta. Amigas y amigos, una vez más les damos la bienvenida a su programa Aula TV Ideas del Siglo XXI. Hemos preparado para ustedes lo que acaba de irrumpir en las campañas electorales, la guerra sucia, las descalificaciones, las diatribas, fundamentalmente entre candidatos de Acción Nacional y del PRI por la alcaldía de Guadalajara. ¿Qué papel juega la guerra sucia? Anima, desanima a los electores, logran sus propósitos quienes las promueven. Acompáñenos en este programa. De esta figura que nos puede decir, ya no podemos sobrevivir si no nos educamos. Porque antes el gobierno de Zacatecas, a juicio de los ojuelenses, carreras sin disciplina. Amigas y amigos, una vez más, muchas gracias. En nombre de Aula TV, Ideas del Siglo XXI, vamos a tener en esta emisión el contenido vinculado a lo que está ocurriendo actualmente en los procesos electorales, las campañas políticas y la irrupción de la guerra sucia, otros le llaman la guerra negra, en que algunos actores y partidos políticos han echado mano y están incidiendo sobre las mismas campañas electorales. Vamos a platicar con un actor privilegiado desde la academia, desde el análisis político y siempre un puntual seguidor de lo que acontece en toda elección, como es el doctor Javier Hurtado. ¿Cómo estás, Javier? Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte y felicitarte por este programa. Pues gracias, Javier. Es un espacio donde procuramos comentar, dialogar, debatir en ocasiones sobre los temas que le interesan a la gente. Y en este caso, ya en la ruta final, de cara a la elección del 5 de julio, yo quisiera preguntarte, Javier, en esta campaña se estrenaron nuevas reglas. Tú eres un estudioso del tema en cuanto a la presencia en radio y televisión de los partidos políticos. Se dijo que al árbitro electoral, al IFE o al Instituto Electoral de Participación Ciudadana aquí de Jalisco, se les daban nuevas herramientas para que tuvieran una mayor vigilancia y pudieran incidir más en un desarrollo normal de la elección. ¿Tú cómo sientes los procesos? ¿Tuvieron efecto esas reglas, positivos o negativos, Javier? Mira, Enrique, yo creo que a estas alturas cualquier persona que le ha dado un seguimiento al desarrollo de las campañas puede llegar a la conclusión de que la reforma electoral constitucional de 2007 y la legal de enero del 2009, la constitucional de noviembre de 2008, pues definitivamente fue un fracaso. A estas alturas yo creo que está claro que ha sido un fracaso, al menos en sus puntos más importantes y que nos vendieron como la gran ventaja. Yo no dudo que en algunas otras cuestiones haya sido positivo ciertos aspectos, pero que resultan irrelevantes ante otros procesos, otras decisiones, otros criterios que me parece que han venido a hacer de esta una de las reformas electorales de nuestro país más desafortunadas. Y voy a mencionar algunos casos rápidamente. En primer lugar, se dijo que era una gran ventaja que se evitara que no hubiera compra de publicidad o de propaganda en radio y televisión por parte de particulares, partidos políticos y candidatos. Incluso eso suscitó hasta una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se afectaba la libertad de expresión, etcétera, etcétera. El caso es que ahorita a esas alturas todos nosotros sabemos que salió peor el remedio que la enfermedad, porque es un secreto a voces que el candidato que quiere que su campaña sea cubierta por los medios de comunicación, bajita de la mesa, bajito el escritorio, tiene que dar grandes cantidades de dinero a los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación no dejaron de ganar dinero, están ganando prácticamente lo mismo o un poco menos de lo que ganaron en la campaña de 2006 y 2003, con la agravante de que con esa disposición se está se está incrementando la corrupción y se está afectando la probidad y la ética y la integridad de los futuros gobiernos que se lleguen a conformar, porque ¿qué es lo que se compromete un candidato? Que yo no sé quién le da 50 o 100 millones de pesos para que él vaya y se los regale a los medios de comunicación, pues prácticamente estamos en una situación de venta de los gobiernos de forma anticipada. Y eso me parece muy lamentable, eso es grave, contrario al interés del gobernado, contrario al interés de los ciudadanos.
Entonces, con la agravante además Sí. de que lo que hicieron con todo esto, si bien los medios de comunicación impresos no se incluyeron en la prohibición Ajá. de la compra de publicidad, sin embargo los medios de comunicación también le entraron a la danza, y ahora si tú quieres que un medio de comunicación te cubra, tienes que pagar millonadas de dinero. Un medio de comunicación, me refiero, periódico. Sí. Y incluso ya en esta situación de la abierta subasta, pues se compran y se venden planas de los periódicos y encabezados a 8 columnas, dependiendo del medio te puede costar 1 millón, 2 o 3 millones de pesos. Entonces a mí me parece que eso fue muy lamentable. Otro punto también que me parece muy cuestionable es el hecho de que todos los spots quedan en manos del Instituto Federal Electoral, nadie tiene derecho. Incluso los de las elecciones locales. Incluso ¿no? los de las elecciones locales se centralizó. Así es. Entonces eso trae como consecuencia lo siguiente, Enrique, y tú lo sabes, tú eres estudioso, también experto en estas cuestiones, se afectó desde mi punto de vista la equidad. ¿Por qué? Porque las campañas, aparte de que se van a volver muy parsimoniosas, porque no hay capacidad de respuesta inmediata, esto derivado del hecho de que como todo está centralizado y el Instituto Federal Electoral se convirtió en el más grande controlador de medios de comunicación del mundo, no existe ninguna otra empresa en el mundo ni ninguna otra entidad gubernamental que controle tantos medios de comunicación. El IFE dejó de ser organismo encargado de organizar elecciones para convertirse en organismo encargado de controlar medios de comunicación y administrar los tiempos del Estado en la radio y en la televisión. Esa es la verdad, definitivamente. Y entonces eso genera una inequidad. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de respuesta. Sí. Porque el IFE dura más o menos 15 días en aprobarte un spot. Entonces va a haber partidos que ni siquiera van a alcanzar a salir en los medios de comunicación porque no se les aprobó Sí, claro. el spot o porque se les regresó porque técnicamente estaba mal hecho. Sí, y además para nuestros amigos que nos ven, para tener una idea, en este proceso electoral el IFE manejó lo que dice Javier Hurtado, es muy cierto, 22.5 millones de spots. O sea, eso es algo que resulta casi hasta impensable o difícil de sopesar esa dimensión. Así es, y ese es otro efecto también que me parece cuestionable. Se criticó mucho durante el 2006 la llamada spotización de la política, porque hubo alrededor de 3 millones de spots más los 285,000 que nadie supo quién pagó. Extraviados. Exactamente, que nadie supo Que quién todavía pagó, están. perdidos ahí. Es una gran incógnita, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con esos spots? Pues quién sabe, es como lo que del Air France, el avión que se desplomó y nadie sabe por qué. Nadie sabe quién pagó esos spots. Entonces, en vez de haberse reducido eso se potenció y se incrementó. Otra falacia, se dijo que las campañas iban a ser más austeras y iban a tener un menor costo para el erario. Es absolutamente falso, porque si bien ciertamente disminuye mínimamente la cantidad de recursos monetarios que se les entregan a los partidos políticos para realizar sus actividades tendientes a la obtención del voto, pero nosotros sabemos que los tiempos en la radio y la televisión, y a eso se debió el enojo de los dueños de los medios de comunicación electrónicos, pues se incrementaron exponencialmente los tiempos del Estado en la radio y en la televisión destinados a partidos, al IFE y a las campañas se incrementaron exponencialmente porque les incluyeron hasta los de las precampañas, que no existía antes. Entonces, ese dinero, esos tiempos en la radio y la televisión no son gratuitos, Enrique, son la forma como los propietarios de los medios de comunicación pagan los impuestos que están obligados al Estado mexicano por una fórmula especial, así como la tenencia de los vehículos inventó en el régimen de Díaz Ordaz, para idear cómo podrían hacerle el Estado mexicano para que los empresarios de los dueños de radio y televisión les pagaran los impuestos al Estado mexicano. Entonces inventaron el famoso tiempo en la radio y la televisión, de tal suerte que nos está saliendo muchísimo más caro a los mexicanos eso. Sería mejor que el Estado mexicano les cobrara a los medios de comunicación sus impuestos en dinero y ese dinero se invirtiera en obras de desarrollo social. Salió más caro el salió caldo más que las caro albóndigas. el caldo que los frijoles y salió también más caro el remedio que la enfermedad. Ese proceso. Por un tercio, si Por acaso. un tercio, y de ese tercio divídetelo por En mitad. mayoría relativa. Exactamente, Te vas a dar en un mayoría sistema relativa. Fíjate que yo entré a estudiar la carrera de administración, la tuve que abandonar por el trabajo y ahora se me hace más difícil cada día poder terminar la carrera. Yo ni siquiera lo intenté, no, es que se complica mucho trabajar y estudiar, entonces tuve que elegir entre las dos. Aquí
estoy trabajando. Esperen, ya podemos estudiar sin descuidar el trabajo. Sí, claro, la Universidad Siglo XXI nos da esa posibilidad. Oye, qué interesante. Ahí podría terminar mis estudios. Miren, esta universidad se especializa en el sistema educativo no escolarizado, en educación a distancia. Imparte 10 licenciaturas que cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Jalisco. Yo ya estoy estudiando y la verdad me está resultando muy cómodo. Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Oye, ¿ya sabes dónde vas a estudiar? Yo ya hice mi solicitud, pero pues ya no me preocupo porque encontré una mejor opción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Ay, pues es una nueva universidad. Sí, la Universidad Siglo XXI es una escuela en la que puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Haz de cuenta, en esta universidad no tienes que asistir a clase y con el tiempo que te queda libre puedes dedicarlo para trabajar. Además, con lo que gastas en transporte para ir todos los días a la universidad, prácticamente pagas tu colegiatura. Pero entonces, ¿cómo estudias? Ay, pues ¿no has escuchado hablar sobre la educación a distancia? Algo, pero no sé exactamente en qué consiste. Imagínate, desde tu casa. ¿Y en verdad eso se puede? Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. El otro punto que me parece también muy cuestionable en este aspecto de la reforma electoral es el hecho de que se prohíbe la realización de publicidad negativa, campañas negativas o guerra sucia, y sin embargo no existen medios de apremio para que se establezcan sanciones específicas contra los que las violen, o no existen medios expeditos. Vamos, el caso de Jalisco es evidente a nivel nacional. El gobernador del estado abiertamente viola el artículo 134 constitucional, haciendo propaganda en periodo de campañas, que está prohibido por la Constitución y las leyes, y no hay nadie que lo pueda sancionar, ni se le puede sancionar de ninguna manera. Una ley a todas luces imperfecta. Así es, una ley imperfecta, una norma imperfecta. El mismo responsable de la Fiscalía de la FEPADE especializada en delitos electorales a nivel federal dijo que la gran asignatura pendiente de esta reforma electoral, que ya vimos que se quedó corta en muchos aspectos, pues fue que la cuestión de los delitos electorales no fue actualizado con la reforma del 2007 y 2008. Los delitos siguen siendo los mismos de hace 9 años. Sí, así es. Son los mismos que datan de la reforma del 96, no se han actualizado. Entonces, pues yo veo que en verdad pues este proceso ha dejado mucho que desear. Las campañas negativas, la guerra del lodo está en toda su expresión. El anonimato se trasladó de las pantallas de televisión y de las bocinas de los radios a las páginas de los periódicos y al internet y a todas las redes de comunicación social que están en internet. Ahí en internet está fluyendo toda la campaña del lodo, y fue otra de las cuestiones. ¿Y no hay ninguna regulación? No hubo ninguna regulación en esa materia. Entonces, ¿qué nos ganamos con que se regulara lo de la radio y la televisión si no regulas lo de la prensa y si no regulas el internet? Pues definitivamente yo pienso que fue una muy mala decisión de parte del legislador y del órgano revisor de la Constitución haber aprobado esa reforma. Mi diagnóstico es de que, pasado esto, como ha ocurrido siempre, pues viene una nueva reforma electoral que ojalá que atienda todas estas cuestiones. Y ahorita pues estamos con el asunto de
del famoso voto nulo y de la abstención. Entonces, otro elemento adicional, esa espotización, el que el ciudadano no ve que se hayan modificado las campañas de lodo. Ajá. Y la inequidad que se observa en las contiendas ante autoridades que no pueden poner orden entre los jugadores, lo que ha traído como consecuencia es la trivialización de la política y además el incremento de la abstención electoral y ahora hasta el voto nulo. Entonces, sí, imagínate tú nomás. Componente nuevo. Así es, en que no existía, campañas. No existía. Entonces, Así imagínate tú. El 40% del total del listado nominal va a votar, se prevé, es lo que se calcula. Y de ese 40% se prevé que el 10% va a nulificar su voto. ¿Qué legitimidad van a tener las nuevas autoridades que resulten electas de ese proceso? Por un tercio, si acaso. Por un tercio, si acaso. Y de ese tercio, divídetelo por mitad. En mayoría relativa. Exactamente. En mayoría relativa. El mejor de los casos por mitad. O sea, que al que mejor lo elijan lo va a elegir el mejor de los casos, sí, el 15% de los ciudadanos. Sí, claro, de su porque en todos los estudios de opinión hay la coincidencia que la participación fluctuará entre el 35 y si acaso en algunos estados con procesos locales, sobre todo aquellos que tienen de gobernador, rondará tal vez sobre el 45. Sí. Pero de eso no todo es para el que gana, ni remotamente. Inclusive en cuanto a la Cámara Federal, su integración, cada día queda más claro que ningún partido tendrá mayoría absoluta en la votación. Las campañas, Javier, concretamente en Guadalajara se ha vuelto el epicentro de la guerra sucia de las descalificaciones. ¿Tú crees que esto tenga una desembocadura que cambie el tono, que se dé un debate serio, que hasta el momento no se ha dado? ¿Tú cómo percibes, Javier, la guerra sucia? ¿A cargo de quién ha estado? ¿Cómo ha surgido? ¿Cómo se está dando? Bueno, mira, Enrique, yo creo que es importante para conocimiento del público, de tu auditorio, que quede muy claro que los inventores de la guerra sucia en este país es el Partido Acción Nacional, con todo su nombre y apellido, y lo estrenaron en el proceso electoral federal de 2003, atacando al Partido Revolucionario Institucional en ese entonces. Lo repitieron en el 2006, a nivel federal me estoy refiriendo, contra Andrés Manuel López Obrador, una campaña devastadora, calumniosa y que infundía miedo. Y en el caso de Jalisco pues lo aplicaron en el 2006, aquí se estrena en el 2006 y ahora lo vuelven a repetir con Arturo Zamora, y ya lo habían aplicado también con Jorge Arana por la diferencia en las fechas de elección. Entonces me parece que al ciudadano le queda claro que lo que nos están haciendo es pues presentarnos el mismo expediente, la misma estrategia. O sea, ¿es una vulgar reedición? Es lo mismo, exactamente lo mismo, y pues lo que es de esperarse dadas las tendencias electorales, una encuesta que se publica ayer por un diario de circulación local en Guadalajara, donde da 7 puntos arriba al candidato de la alianza del PRI con el partido Nueva Alianza, pues es de esperarse que se recrudezca esta guerra sucia, lleguen otro tipo de ataques, de calumnias, de agravios, de humillaciones, de denostaciones. Sí, empiezan a florar lonas con así es, y rótulos negros. Y en abierta violación a la Constitución General de la República, a la Constitución de Jalisco y a los ordenamientos electorales. Y ante la abierta impotencia o complicidad de la autoridad electoral para no sancionar ni poner orden en esto. O complicidad. ¿La dejas en esa disyuntiva? Sí, puede ser las dos cosas, impotencia, complicidad o hasta incapacidad, ¿verdad? Puede ser la combinación de las tres o alguna de las tres. Entonces, yo pienso que sí, esta situación tiende a agravarse y pues ante tal circunstancia la alternativa que ha surgido un poco en el debate es la siguiente, Enrique. El PRI tiene que contestar o no contestar. Su compromiso es con las propuestas o enredarse en una guerra sucia. Bueno, yo pienso que definitivamente habrá que distinguir entre guerra sucia y denuncia de hechos. Sí. Yo pienso que el PRI lo que tiene que hacer para responder a la guerra sucia de la mejor forma es presentar y recordarle a los ciudadanos los hechos que se han acontecido en nuestro estado, producto del mal gobierno panista,
Y esos hechos bien documentados de ninguna manera son guerra sucia. Guerra sucia es lo que se está diciendo, la famosa guerra de pelos, que fulano es drogadicto. Que fue la fulano, trivialización. O sea, por favor, ya hasta caes al nivel de la obscenidad, ¿no? Sí. Imagínate nomás una campaña reducida a una guerra de pelos, por el amor de Dios. Pues ya nada más falta que sean pelos públicos, ¿no? Entonces esto ya es definitivamente hasta obsceno, es una falta de respeto a la ciudadanía. Pero yo pienso que el PRI debe de recordar la mentada de madre, debe de recordar el desempleo, debe de recordar la inseguridad, debe de recordar las mafias de Ramírez Acuña, debe de recordar los contubernios que existen entre todos los políticos panistas, debe de recordar a la mafia del crimen organizado panista que gobernaba en Tonalá, y eso de ninguna manera es guerra sucia. Lo que se quiere con la guerra sucia es que los ciudadanos se olviden de esas cosas y que entonces entren y se enfrasquen en ese falso debate de que si se robó los pelos o no se los robó. Que yo me pregunto cómo una persona se puede robar a sí misma, por favor, ¿no? Es ilógico eso. Pero bueno, ellos insisten en eso para que el ciudadano efectivamente se olvide de esas cosas, de esos hechos que son verdaderos. Yo pienso que el PRI se encuentra, pues, Enrique, en una disyuntiva, ¿no? Creo que está tomando la parte por el todo, por no contestar, por no caer en guerra sucia. Creo que se está acorralando en una actitud muy defensiva, cuando puede tener una actitud más de oposición fundamentada, responsable, leal y propositiva. No caer en las vulgaridades de la guerra sucia, pero tampoco quedarse de brazos cruzados. Ahora, ¿tú crees que quien promueve la guerra sucia logra el propósito? ¿Crees que la gente no tenga ya una clara idea de lo que ha ocurrido? Los datos que tú dabas son datos duros, lo del 2003, lo del 2006 a nivel de la elección presidencial, a nivel de la elección local de gobernador. ¿Tú crees que la gente pueda volver a ser impactada, a ser influenciada en esa estrategia, Javier? Bueno, yo creo que hay un segmento de la población que se va a dejar influenciar por la guerra sucia, es mi diagnóstico, aún a sabiendas de que es la reedición de una película ya proyectada 2 veces anteriores, siempre y cuando el candidato y el partido al que va dirigido no conteste, porque el que calla otorga. Que discutan incluso sobre el tema de la legalización de las drogas, ese sí es un tema de fondo. Pues ese sí es un tema de fondo, no de que si fulano se hace el antidoping o no, por favor. Fíjate que yo entré a estudiar la carrera de administración, la tuve que abandonar por el trabajo, y ahora se me hace más difícil cada día poder terminar la carrera. Yo ni siquiera lo intenté. No, es que se complica mucho trabajar y estudiar, entonces tuve que elegir entre las dos. Aquí estoy trabajando ahora. Esperen, ya podemos estudiar sin descuidar el trabajo. Sí, claro, la Universidad Siglo XXI nos da esa posibilidad. Oye, qué interesante. Ahí podría terminar mis estudios. Miren, esta universidad se especializa en el sistema educativo no escolarizado, en educación a distancia. Imparte 10 licenciaturas que cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Jalisco. Yo ya estoy estudiando y la verdad me está resultando muy cómodo. Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Oye, ¿ya sabes dónde vas a estudiar? Yo ya hice mi solicitud, pero pues ya no me preocupo porque encontré una mejor opción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Ay, pues es una nueva universidad. Sí, la Universidad Siglo XXI es una escuela en la que puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Haz de cuenta, en esta universidad no tienes que asistir a clase y con el tiempo que te queda libre puedes dedicarlo para trabajar. Además, con lo que gastas en transporte para ir todos los días a la universidad, prácticamente pagas tu colegiatura. Pero entonces, ¿cómo estudias? Ay, pues ¿no has escuchado hablar sobre la educación a distancia? Algo, pero no sé exactamente en qué consiste. Imagínate, desde tu casa. ¿Y en verdad eso se puede?
Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Entonces, si al quien se le dirige la guerra sucia no contesta, pues muy a pesar de todo, yo creo que mucha gente, muchos ciudadanos van a pensar y caer en el dicho, pues vale más malo por conocido que bueno por conocer, aunque estén convencidos y tengan una aspiración muy legítima por el cambio. Pero si la alternativa, la oposición, no logra, sin caer en las vulgaridades, insisto, diferenciarse, establecer una polarización entre las dos opciones, que el ciudadano tenga claro que es una opción y la otra, y además asume una actitud de oposición donde claramente se identifique a la oposición con el cambio, con un cambio creíble, con un cambio deseable, con un cambio responsable, que no signifique, como decía Colosio, un salto al vacío. Pues entonces yo creo que en la medida que no se logre eso, los objetivos de la guerra sucia se van a dar, y yo pienso que en todo caso, pues estos señores están creando escuela a nivel mundial y pues deberían ser contratados por partidos políticos en todo el mundo para que vayan a hacer guerras sucias. Lo acaban de hacer en El Salvador y fracasaron. Así es, o sea, ahí fracasaron. Y lo han hecho en otros estados y también con fracasos. Javier, pues ha sido interesante la conversación contigo. Hay una gran conclusión que has hecho aquí, un fracaso de la reforma electoral en los hechos. A final de cuentas, las estadísticas, la participación, los saldos, tendremos oportunidad de analizarlos y platicar. Y habrá que ver cómo el ciudadano no se deja llevar por estratagemas, por quienes intentan simple y sencillamente mantenerse en el ejercicio del gobierno. Pues yo nomás, si me permites brevemente puntualizar. A mí me parece que la guerra sucia, aparte de ser muy vulgar y hasta obscena, pues es tercermundista definitivamente. Yo me preguntaría si en un país como Austria, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Portugal, donde está legalizado el consumo de las drogas, alguien, un partido pudiera salir a decir, ¡ay, aquel es drogadicto! Que se haga la prueba antidoping, por favor, no sea payaso, definitivamente. Pues sí hay cosas más importantes que si alguien se aventó por ahí una fumada de marihuana que hasta lo aceptó Bill Clinton. Aquí lo que importa no es eso, porque no se están eligiendo monjes ni ascetas, lo que importa es la capacidad de gobernar y, segundo lugar, que no sea ratero. ¿Qué es más grave? ¿Haber dado una fumadita de marihuana algún día de tu vida o ser ratero contumaz y sistemático? Por favor, es una campaña realmente vulgar, estúpida, si me lo permites. Estar discutiendo eso es como discutir sobre la inmortalidad del cangrejo, ¿sí? O si los alacranes tienen alas. Ay, que si fulanito, que se haga la prueba antidoping. No, que la prueba antidoping no debe de ser de los pelos, debe de ser de no sé dónde. Por favor, eso... Yo creo que es una falta de respeto. Cuando tienes una realidad agobiante en la desigualdad social, en los problemas económicos, pues en la falta de empleos, eso, los grandes temas. Que discutan incluso sobre el tema de la legalización de las drogas. Ese sí es que tema. Es un tema de fondo. Pues ese sí es un tema de fondo. No de que si fulano se hace el antidoping o no, por favor. Sí. Que discutan acerca de las medidas que debe de haber para evitar que una persona tenga una partida secreta, la maneje discrecionalmente, no informe a nadie ni esté impune. Que su hermano esté impune por lo que se desvió de recursos del Ayuntamiento de Guadalajara y no se castigue, que se discuta eso, que se discutan las obras a sobreprecio y mal hechas, que se discuta todo eso, que se discutan las concesiones del macrobús, eso es lo que se debe discutir, no el antidoping, por favor, y que si alguien se robó unos pelos. Bueno, son reflejos de nuestras deficiencias en la vida democrática del país. Gracias, Javier Hurtado. Al contrario, muchas gracias, un saludo, gracias.
Muchas gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en este programa en el que estamos platicando acerca de una peculiaridad que se acentuó en estas campañas, al menos en Guadalajara, en la irrupción de la guerra sucia, los ataques, las descalificaciones entre protagonistas fundamentalmente del PAN y del PRI a la presidencia municipal de la capital jalisciense. Vamos a conversar ahora con una maestra académica, una mujer muy inteligente. Erika Loyo, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido, Erika? Muy bien, aquí viendo el debate de las campañas, las guerras sucias y los avatares ciudadanos. Y los avatares ciudadanos que son los menos culpables. Así es. De todo esto que está ocurriendo. Erika, hace 1 año y medio aproximadamente, el Congreso de la Unión presumió con bombo y platillo una reforma que en sus ejes sustantivos era darle al IFE el monopolio para el asunto de los spots, darle, se dijo en su momento por los legisladores, a la autoridad electoral más herramientas para poner orden y evitar descalificaciones. ¿Le ves tú como ciudadana, como experta en estos asuntos de la comunicación? ¿Fueron útiles esas reformas? Pues en términos generales yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día nos demuestran que no fueron útiles ni para el ciudadano ni para los partidos, mucho menos para la autoridad electoral. La autoridad electoral tiene una serie de artículos que de alguna manera impiden la guerra sucia en medios electrónicos, no así en los medios informales como la acabamos de ver el viernes pasado. Pero además es desprovista de una serie de elementos que le permitan castigar, imponer sanciones ante este tipo de evidencias. Esto ha sucedido desde la campaña del 2006 y hoy también queda muy claro cuando el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tiene que llamarle la atención al gobernador, pero es solo una llamada de atención y decir que sí, cayó en la ilegalidad con sus anuncios de publicidad, pero no hay una sanción. Entonces, mientras el instituto y la autoridad electoral estén desprovistas de la posibilidad de implementar sanciones, pues las llamadas de atención se pasan como las campanadas a misa, ¿verdad? Como las llamadas a misa. Tal cual. Acude el que quiere y... Así es, y mientras tanto, pues habrá que infringirlo porque solo me llaman la atención. Lo mismo pasó con el expresidente Fox, ¿no? Que tuvieron un llamado de atención, pero no hubo castigo cuando él mismo aceptó incurrir en una omisión, ¿no? Sí, inclusive ahí en ese capítulo que mencionas tú, se fue más allá, porque cuando el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial determinó o resolvió la elección presidencial, expresamente dice, y se puede leer en los resolutivos vía internet, el presidente Fox puso en riesgo la elección, vulneró el andamiaje legal, pero no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, no sabemos en qué medida perjudicó al candidato de la coalición por el bien de todos y por lo tanto esto es válido. Ahora, ¿tú cómo ves el asunto de las campañas negras o sucias, como otros prefieren llamarle, y que aquí instauró en este país Solá, que por cierto se habla de que ya tiene la nacionalidad mexicana? Sí, así es, que la presidencia de la República hizo una nacionalización fast track para entonces no tener problemas con esta visión de que un extranjero se inmiscuyera en asuntos políticos. Ese es el rumor que ha estado corriendo, pero sí, este señor ha venido desde hace tiempo, incluso desde la campaña presidencial pasada, fue todo el orquestador de toda la campaña negativa en contra de Andrés Manuel López Obrador y fue quien instituyó o quien recomendó a los consejos empresariales a ellos por su parte hacer lo propio, ¿no? En aquel momento esa campaña se tradujo en un sentido del voto útil denominado en función de no permitir que llegara alguien a quien se le había infundado toda una serie de acusaciones y de miedos infundados, ¿no? Hoy en día estamos viendo una probabilidad de efecto negativo o efecto contrario. Yo creo que ellos pensaron que este tipo de campañas tendrían que surtir efecto de ahora en adelante y por siempre, y que entonces había que denostar antes que proponer. Sin embargo, dudo mucho de que el efecto actual, por lo menos en lo de Guadalajara, haya sido positivo.
de entrada creo que los dos candidatos perdieron por estarse peleando por unos cabellos que a nosotros no nos interesan, ¿verdad? Ni los rizos. No, y que tampoco tienen un valor en términos de ir a poner hasta una denuncia a la Procuraduría, porque bueno, en cuanto evaluamos los pelos del candidato es verdaderamente con todo ridículo. Y el gel que puedan tener, ¿no? Así es. Entonces aquí estamos ante un escenario donde Acción Nacional trata de reeditar campañas de descalificación. I know you're the only woman. Well, now you're the only woman. Fíjate que yo entré a estudiar la carrera de administración, la tuve que abandonar por el trabajo, y ahora se me hace más difícil cada día poder terminar la carrera. Yo ni siquiera lo intenté. No, es que se complica mucho trabajar y estudiar, entonces tuve que elegir entre las dos. Aquí estoy trabajando ahora. Esperen, ya podemos estudiar sin descuidar el trabajo. Sí, claro, la Universidad Siglo XXI nos da esa posibilidad. Oye, qué interesante. Ahí podría terminar mis estudios. Miren, esta universidad se especializa en el sistema educativo no escolarizado, en educación a distancia. Imparte 10 licenciaturas que cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Jalisco. Yo ya estoy estudiando y la verdad me está resultando muy cómodo. Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Oye, ¿ya sabes dónde vas a estudiar? Yo ya hice mi solicitud, pero pues ya no me preocupo porque encontré una mejor opción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Ay, pues es una nueva universidad. Sí, la Universidad Siglo XXI es una escuela en la que puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Haz de cuenta, en esta universidad no tienes que asistir a clase y con el tiempo que te queda libre puedes dedicarlo para trabajar. Además, con lo que gastas en transporte para ir todos los días a la universidad, prácticamente pagas tu colegiatura. Pero entonces, ¿cómo estudias? Ay, pues ¿no has escuchado hablar sobre la educación a distancia? Algo, pero no sé exactamente en qué consiste. Imagínate, desde tu casa. ¿Y en verdad eso se puede? Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Entonces, creo que aquí sí hubo un desfase y un saldo negativo para los dos. Hay algunos datos que indican que sí hubo un repunte del candidato del PAN, pero ese repunte muy probablemente no será de quienes están indecisos y quienes están hartos de la política, sino quienes son cambiantes dentro de una elección y que pueden decidir o fluctúan su voto de acuerdo a este tipo de estímulos. Lo cierto es que la gente demanda propuestas que no existen, demanda una actitud más positiva de los candidatos que tampoco hay. Y bueno, al parecer creen que la única posibilidad de ganar es esa. Ajá. Ahora, entonces aquí estamos ante un escenario donde Acción Nacional trata de reeditar campañas de descalificación, como las implementó inclusive desde el 2003 en el propio municipio de Guadalajara. En el 2006 la endureció mucho en contra de Arturo Zamora y ahora evidentemente está en esa ruta, en el 2009. Pero ¿tú crees
que no es una reproducción eficaz en automático. Sí, yo creo que en automático no es una reproducción eficaz, sobre todo entre el segmento de la gente que está tan harta del político común, que ya en ese segmento encasillan a muchos, lo cual es preocupante. Está tan harta de los partidos políticos, está cansada de las corruptelas, del nepotismo, de toda una serie de cosas. Entonces, yo sí creo que no tiene ya un efecto igual. Creo que los cálculos fueron malos y creo que han llegado ya a ser más elementos dramáticos, teatrales y hasta espectaculares, que ya poca gente cree, ¿no? Porque resulta verdaderamente, haciendo referencia a este asunto del viernes pasado, resulta verdaderamente patético escuchar a la laboratorista gritar que alguien se robó los cabellos, ¿no? Entonces, esto es un asunto delicado. Ahora, ¿estamos ante la banalización, la trivialización de la política, Erika? Sí, muchos autores han denominado que gracias a la democracia audiovisual en la que vivimos y en la que el individualismo democrático no provoca elementos solidarios, cooperativos y de colaboración social, lo que se provoca es una cerrazón política, no por ello una falta de cultura política, son cosas diferentes, pero esta cerrazón ante la banalización, la trivialización, el desprestigio político y el hecho de pensar que ahora hay que votar por un guapo, por un actor, por un bonito antes que por una persona capaz. Por el tipo de copete que tenga. Así es, un poco parecido a eso, ¿no? O sea, el look sustituyendo la idea, la apariencia sustituyendo el concepto. Exacto, que es un poco la víspera del escenario que nos plantean las televisoras de cara al 2012, ¿no? Ya con sus escenarios planteados entre los guapos, ¿no? Que será la lucha de los bonitos. Y aunado eso a la falta de un discurso propositivo, modificador, junto con gobiernos que no han estimulado la gestión de la participación ciudadana porque le temen a cosas como la reivindicación del mandato, como la rendición de cuentas. Acabas de tocar un tema que está en el centro de la discusión, en el país entero, y un tema que empezó con algunas voces aisladas, pero que se fue aclimatando, y ahorita pues nadie puede negar que está en el debate. El voto nulo, ¿tú qué opinas de quienes impulsan, de quienes han hecho esa plataforma de presencia en el proceso? A mí me parece una opción respetable, muy respetable. Yo creo que es una vía que encuentran cierto tipo de ciudadanos para poder expresar este hartazgo y esta ansiedad de decir basta. Algo ¿Llega tiene la decepción que pasar. y a la frustración, Erika? Sí, creo que llega un sentimiento de decepción y de frustración que ya se convierte en una falta de participación, ¿no? Me preocuparía un poco, creo que se va a incrementar, creo que es respetable, pero me preocuparía un poco que la lectura de los partidos no fuera la indicada como para poder adaptar esto a sus esquemas de gobierno y de ahí entonces a los esquemas después de campaña, ¿no? Sí. Un buen gobierno provoca una buena campaña. Sí, porque hasta ahorita los partidos primero trataban el tema con desdén y luego como que están en una actitud meramente defensiva y reactiva, pero como que no han tenido la visión de leer el por qué se ha venido engrosando esa corriente. Sí, yo comparto la idea, los anuncios que he estado viendo por internet de los dirigentes de los partidos políticos ya están más en una actitud desesperada de llamar al voto de los ciudadanos reflexivo, racional, cuando esta elección es lo más irracional que existe, porque no hay propuestas, ¿no? Es totalmente visceral, es totalmente en función de decir tú hasta aquí o tú ven o todos a ningún lado. Entonces, en ese sentido, me parece que los partidos han reaccionado de manera muy débil y si de aquí a enero, que entran los nuevos gobiernos, no hay una planeación indicada que permita deliberar cómo hacer para que estos ciudadanos estén involucrados y tengan un sentimiento más de colaboración, nada va a pasar, ¿no? Así es, y inclusive tú mencionas con acierto el mes de enero que inician los gobiernos municipales, que son gobiernos cercanos a la gente.
pero antes inician, 4 meses antes, el Poder Legislativo Federal. Y seguramente un punto central en el Poder Legislativo Federal va a ser volver a revisar el andamiaje normativo, legal. ¿Cómo lo percibes tú? Yo de entrada percibo que como este experimento de las campañas ante una nueva reforma ha resultado muy malo para todos, le ha dejado pocas ganancias a los poderes fácticos que son la televisión y etcétera, le ha dejado pocas ganancias en términos de voto a los partidos y pocas ganancias a los candidatos en términos de posicionamiento y conocimiento. Yo auguro una reforma de la reforma o una contrarreforma. Me parece que no van a permitir que el escenario al 2012 sea igual. Este fue un experimento terrible y habrá sin duda una presión de las televisoras por volver a incorporar el elemento televisivo como parte de la información. A eso asistiremos, y porque también el propio ciudadano ha admitido que le hace falta la tele. Ajá. El 98% de los ciudadanos en este país se informan a través de la televisión, y entonces de pronto no ver un anuncio del candidato lo extraña, ¿no? y entonces en eso se van a sustentar. El problema es cómo permitir que haya un sano equilibrio. El problema es ese, y que ningún poder gane por encima del otro. Claro, lo que dices es muy cierto. Ya estaríamos viendo a esos poderes fácticos con nombre Televisa, TV Azteca, que fueron los que más se resistieron a esas reformas, al considerar inclusive que se coartaba libertad de expresión, y que sin duda retomarán una reforma que regrese a algunas condiciones que prevalecían antes. Sin duda alguna, sobre todo porque el escenario que yo alcanzo a percibir es una elección presidencial televisiva, tremendamente televisiva, ¿no? Porque tenemos candidatos televisivos todos. ¿Lo anticipas a 3 años? Sí, yo creo que sí, independientemente de lo que haya dentro de los partidos y del propio movimiento de las cúpulas, es muy claro que los candidatos de la televisión ya están, ¿no? Incluso los podremos ver esta misma semana en un debate armado entre los gobernadores, ¿no? Y bueno, la verdad es que tampoco van a dejar que el espectáculo deje de serlo. Y en todo eso, ¿el ciudadano dónde queda? ¿Qué papel juega, Erika? Eso es terrible, porque el ciudadano en este sentido entraría, si es que no hace visible este hartazgo dentro de lo del voto nulo y la abstención, pues entraría como siempre en un segundo plano, y eso sería verdaderamente dramático, ¿no? Entonces, creo que sería importante que el ciudadano también se preparara durante estos próximos 3 años y que tratara de demandar vías de participación legítimas que le corresponden y que lo implicarían en la formación de una cultura política diferente. Hay ejercicios en Latinoamérica que son arriesgados, sí, y que pueden rayar en la ilegalidad, en cierto sentido, pero que han sido muy buenos para incentivar la participación. ¿Cómo cuáles, Erika? Como los presupuestos, la planeación de los presupuestos compartidos. Sí. Es decir, someter a la sociedad esta idea de participa en la forma en la que tú quieres que gastemos el dinero. Sí. Puede sonar muy arriesgado, pero ha dado frutos en municipios de Así Argentina, de Brasil, ¿no? O figuras que se aplicó, por ejemplo, ya en Venezuela, a nivel de jefe de Estado, la revocación de mandato, que se hizo en el 2004, y que es una manifestación de que el gobernante elegido el día de la votación no adquiere con el voto a su favor un cheque en blanco para hacer lo que quiera. Así es. Para hacer lo que le plazca. ¿No crees tú también que debe de revisarse el monopolio que tienen los partidos para postular candidatos, Erika? Sí, yo creo que sí. Y un duro golpe esta misma semana o la pasada fue la determinación de la Corte de negar todavía las candidaturas independientes. Yo creo que al país le sería muy sano contemplar a un personaje o la posibilidad, sí, de que alguien con buenas intenciones, con un buen soporte, pudiera ofrecer algo distinto. Por supuesto. Oye, Erika, pues muy interesante. Dejas en el tintero un buen número de temas que te vamos a invitar en la Universidad del Siglo XXI a seguir comentando,
pasando esta vorágine Sí, así es. de descalificaciones entre el PAN y el PRI, que coincido contigo, nada aportan, nada ayuda al proceso democrático y a que la gente tenga un incentivo de ir a votar. Pues muchas gracias a ti. Sin embargo, sí hay que invitar a la gente a que vote Así es. y que lo haga en forma efectiva, que elija una opción entre las 8 que hay. Y que en la medida de sus posibilidades intenten no votar con el hígado, ¿no? Porque hay mucho hígado, mucho enojo, entonces hay que votar en la medida de lo poco que podemos tener, con la cabeza, con una reflexión clara y con una visión de lo que queremos construir. Pues gracias, Erika, nuevamente. Al contrario, muchas gracias. Les damos a ustedes las gracias en nombre de la Universidad Siglo XXI, del Canal 8, Televisión Independiente, por habernos acompañado en este programa. Escuchó usted las opiniones de Javier Hurtado, de Erika Loyo y, por supuesto, la opinión que usted se haya formado es para nosotros muy importante. Gracias por su compañía.